Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y yo soy Paula Cruz. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy seguimos con nuestra sección de Conoce a tu candidato. Estamos hoy con el maestro Malcolm Bravo de Rosas. Él es candidato a una magistratura en materia mixta en el Distrito Judicial 2 de Puebla. Muy buen día, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y pues también un saludo a toda tu audiencia. Maestro, vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas para que las personas que puedan observar y escuchar este episodio lo puedan conocer. Mi primera pregunta es, ¿quién es el maestro Malcolm Bravo de Rosas, pero de forma académica y de forma profesional? Ok. Profesionalmente, tengo más de 10 años de experiencia dentro de los tribunales colegiados auxiliares de Puebla. He pasado por los cargos de oficial, secretario particular y tengo más de 6 años como secretario de tribunal. Académicamente, yo estudié la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de las Américas. También tengo una especialidad en Estrategia Fiscal, también por la UDLAP. Y cursé un máster en Sistemas de Justicia y Racionalidad por la Universidad de Girona y por la Universidad de Génova. De hecho, actualmente también estoy cursando otro máster, que es el máster en Razonamiento Probatorio, por estas mismas universidades. Además, tengo otras especialidades, o vamos a decirlo así, cursos de especialización. La especialización en el que nos dan para ser secretarios. Y también por estas universidades, la de Girona y la de Génova, tengo otros cursos de especialización en acceso a la justicia, interpretación, en razonamiento probatorio, prueba testifical y también en legislación racional. También tengo otros cursos o diplomados que he tomado por universidades del extranjero, como la Universidad de Chile, sobre todo en materia probatoria, por la Universidad de Chile, por la Universidad de Santiago de Cali, por la Universidad de Externado y otros cursos y diplomados más. Gracias, maestro. Pues realmente, como ustedes ven, es importante que todos y todas conozcan efectivamente cuál es la formación académica y profesional del candidato que muy probablemente pudieran elegir. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Maestro, en este caso, ¿para qué puesto está contendiendo y cómo lo encontramos en la boleta? Yo estoy contendiendo para una magistratura en materia mixta en Puebla, en el Distrito Judicial 2, que se identifica normalmente como el sur de Puebla. A mí me encuentran en la boleta rosa. Hace poco el INE ya de hecho emitió una especie de plataforma para practicar el voto y ya se puede visualizar que el cuadro es el que nos corresponde a la materia mixta es el rosa. Yo estoy con el número 18. Si las personas me dan su voto de confianza, pues yo voy a aparecer en la boleta rosa. De hecho, nos ordenaron por apellido. Bueno, primero hicieron la separación. Del lado izquierdo están las mujeres, del lado derecho están los hombres. Me van a identificar primero por mis apellidos, Bravo de Rosas Alan Malcolm. Tengo un número 18 y como les decía, ya a partir de hace unos días se nos asignó el cuadro rosa. Ahí tienen que poner, poner el número 18. Que también el INE ha emitido ciertos criterios que van encaminados a que, sin importar el cuadro donde marquen o escriban el 18, o incluso hasta pueden rayar mi nombre, el INE va a validar ese voto. Lo recomendable es que escriban el número 18 en el cuadro rosa, pero también si escriben mi nombre o escriben el número 18 en otro cuadro de otra materia, el INE lo va a validar. Perfecto, maestro. Y también lo que nos trae aquí a reunirnos no solo es conocerlo académica y profesionalmente, sino también queremos conocer su experticia. Y esto lo vamos a hacer a través de la exposición de un tema en donde pues el maestro José Antonio y yo ya sabemos que usted es experto. Y el tema es el sistema de valoración de prueba en México, un sistema de íntima convicción disfrazado. Así que, maestro, adelante, lo escuchamos. Claro, muchas gracias. Este tema, de hecho, es el que actualmente he estado investigando de la mano con varios catedráticos de la Universidad de Girona
y sobre todo no solamente en un plano académico, sino nosotros también hemos tenido la oportunidad de proponer diversos precedentes evidenciando esta cuestión que es muy preocupante desde mi perspectiva. Como ustedes sabrán, desde 2008 se transitó de un sistema de prueba legal en el que en términos generales se le decía al juez cuándo tenía que estimar probado un hecho. Prácticamente el legislador le determinaba o le constreñía a declarar un hecho bajo determinadas circunstancias, y se transitó a uno que desde su implementación, vamos a ponerlo entre comillas, porque ya van cerca de 15 años, desde que se implementó este sistema, se le denominó racional. En términos generales, ya no, y de hecho esto lo reconoció la primera sala del alto tribunal. Si bien es cierto, ya estamos como en un sistema libre, no es uno, vamos a decirlo así, como una cuestión libertina en donde el juez puede hacer lo que quiera, ¿no? Sino que ya está su valoración de los elementos de prueba tiene que estar sustentado en las denominadas reglas de la sana crítica. Estas reglas de la sana crítica se componen de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Ese es el parámetro que tiene que tener el juez. Si bien es cierto, ya no está como sujeto a lo que dice el legislador, para que no resuelva conforme a sus criterios, vamos a poner así, su íntima convicción, con base en lo que él crea de manera subjetiva, tiene que estar delimitado por estos tres elementos. Nosotros lo que hemos visto a lo largo de la implementación de este sistema es que en realidad tenemos un sistema que se basa en la íntima convicción del juez. A diferencia del sistema de tarifa legal o de prueba tasada, en el que el juez se sujeta a las reglas del legislador, y también a diferencia del sistema racional, que parte de estas bases parte de las reglas de la sana crítica, un sistema, vamos a llamarlo así, persuasivo o subjetivo, es en el que el juez resuelve literalmente sin algún parámetro. Y este sistema, que es lo preocupante, es que no hay un parámetro a partir del cual se delimite la actuación del juez. Y como el juez resuelve de manera subjetiva, tiene su principal, vamos a decirlo así, cuestión negativa es que yo no lo puedo controvertir. Aquí lo interesante es que a lo largo de todos estos años de implementación del sistema acusatorio, que se dice racional, es que no hemos como que visto que en realidad tenemos como todas las características de un sistema persuasivo que se liga con la íntima convicción del juez. Aquí quiero como que exponer un ejemplo muy claro de un sistema de íntima convicción y que de hecho incluso hasta las personas, la generalidad de las personas lo pueden identificar con facilidad. El sistema de íntima convicción normalmente rige en los sistemas que tienen un jurado. Un jurado, y lo hemos visto en series o películas, se identifica o se caracteriza porque a mí no me va a juzgar un juez, vamos a decirlo así, un juez lego, un juez experto, ¿no? Los que me juzgan son mis propios pares, o sea, otros ciudadanos, ¿no? Y de hecho hemos visto series en donde personas comunes y corrientes acuden como jurados. Y esta es una de las notas características de este sistema de jurados, que el jurado aprecia la producción de la prueba, y esto de hecho se hace mucho énfasis en este tipo, en el sistema, vamos a decirlo así, supuestamente racional, se apela mucho a estrategias de litigación y a cuestiones como persuasivas, pero esto tiene su origen en que, por ejemplo, en Estados Unidos, se tiene que convencer a una persona, vamos a decirlo así, sin conocimientos jurídicos. ¿Y qué es otra particularidad? Es que las personas, como no son abogadas, no son jueces, no son expertas en el derecho, después de producida la prueba, se reducen a decir es culpable o no es culpable. Y no expresan motivos. Esas, de hecho, dos características esenciales que determinan que estamos en presencia de un sistema persuasivo o que apela a la íntima convicción son dos. Que se visualiza el principio de mediación desde una perspectiva en un sentido fuerte, y también que no se tiene la exigibilidad, o vamos a ponerlo así, la obligación de motivar. ¿Por qué yo considero probado un hecho? ¿Por qué yo considero culpable a una persona? No se motiva.
Y así pasan los jurados, y de hecho lo hemos visto en películas, ¿no? Cuando se dicta el famoso veredicto, ¿no? El jurado determinó que es culpable o no es culpable, ¿no? ¿Qué es lo preocupante? Que en México, vamos a decirlo así, un derecho fundamental que es muy importante en México y que incluso hay una línea jurisprudencial vasta, es el derecho a la motivación. Y el derecho a la motivación tiene una razón de ser. Si el juez no me dice el por qué valora una determinada prueba en tal sentido, yo no la puedo controvertir. Aunque existan recursos contra que yo pueda interponer, tanto en sede ordinaria y vámonos más allá en el juicio de amparo directo, si no hay una obligación del juez de que exprese por qué le da, vamos a decirlo así, porque esto es desde una concepción persuasiva, por qué le creyó al testigo o por qué valida lo que dice un perito, si no están obligados a decir en qué razones específicas lo motivaron para valorar estas pruebas. Literalmente estamos en un sistema de íntima convicción o un sistema que apela a la subjetividad del juez. La otra cuestión es que esta es lo que les comentaba, cuando a la inmediación se le ve se le enaltece de manera, vamos a decirlo así, en un sentido fuerte, estamos también en un sistema que apela a que lo importante es convencer al juez subjetivamente como se hace en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos se recurre mucho a estas técnicas de oratoria y de hecho yo lo he dicho en otros foros, es más que nada una justicia ficticia. No nos importa, vamos a decirlo así, la verdad material, la verdad como un concepto de correspondencia con la realidad, ¿no? Lo que nos importa más es convencer subjetivamente al juez y el juez, ya convencido subjetivamente, no está obligado a dar razones, ¿no? Esto es muy peligroso porque literalmente en las primeras jurisprudencias de 2012, la primera sala sí dijo, no estamos en un sistema libre, totalmente libre, que el juez no tenga ningún parámetro. Como parámetro tienen las reglas de la sana crítica, y si no tuviera este parámetro, esto sería arbitrario. Ese es como el punto de partida, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en jurisprudencias posteriores? Que la Corte literalmente va, vamos a decirlo así, da unos pasos hacia a una concepción persuasiva, y ustedes lo sabrán, que en muchos criterios jurisprudenciales la Corte no se ha sustentado una cuestión de racionalidad vinculada con la búsqueda de una verdad material, sino que se enfoca más en cuestiones subjetivas. Por ejemplo, cuando se valora un testimonio, la Corte ha dicho, y de hecho esto es jurisprudencia, que lo importante de la inmediación, o sea, de lo importante de que esté el juez presente cuando se produce la prueba, es que porque puede percibir cómo se desahogan los elementos de juicio, ¿no? Cómo declaran los testigos, cómo se expone su opinión el perito, ¿no? Y esto, de hecho, vamos a decirlo así, vamos a aclararlo, que el principio de inmediación tiene una utilidad, pero tiene que verse como enfocada a elevar la calidad de la información vamos a decirlo así, de las fuentes de prueba, que son los testigos y los peritos. De hecho, la importancia de que el juez esté presente es que a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, él pueda tomar esta información y vamos a decirlo así, sí, de primera mano, sin intermediarios, como se hacía antes en el sistema tradicional, que normalmente esto era delegado a los secretarios, pero lo importante de esto es de que el juez, vamos a decirlo así, de una perspectiva racional, toma toda esa información y la tiene que valorar de manera racional con base en estas reglas de la sana crítica. Pero no podemos llevar el principio de inmediación, literalmente vamos a decirlo así, a un extremo de darle literalmente una cualidad casi divina al juez de que no, con la simple inmediación puede determinar si un testigo miente o no. Y eso es preocupante porque la Corte ha dicho, y la importancia de la inmediación, esto es de que el juez esté presente cuando se desahoguen los elementos de prueba, es porque él puede ver o percibir, y así lo ha denominado la Corte, los famosos elementos paralingüísticos. Por ejemplo, de que el testigo tartamudee, que el testigo sude, incluso hasta la Corte hace referencia que desvía la mirada, ¿no? Y esto en realidad pues no son parámetros literalmente fiables para determinar vamos a decirlo así, para darle o no valor a un testigo. Lo importante, vamos a decirlo así, no es el testigo.
Lo importante de esta prueba, de la prueba testimonial, es el testimonio. Yo no, desde una perspectiva racional, a mí no me importa el testigo, vamos a decirlo así, sino lo que dice. Y a partir de eso que expresa, si eso está corroborado con los demás elementos probatorios. Porque al final del día, y esto es muy importante, y vamos a retomar las reglas de la sana crítica, una de estas reglas son los conocimientos científicos. Hoy en día, especialmente la psicología del testimonio, nos dice que literalmente una persona puede ponerse nerviosa por todo lo que implica un juicio, y porque titubee o se ponga nervioso no significa que esté diciendo una mentira. Incluso hay personas que pueden, y esto va más enfocado a la psicología del testimonio como rama científica, hay personas que en este proceso de captación de un hecho delictivo pueden tener una percepción, vamos a decirlo así, no totalmente perfecta, y no sé, vamos a decirlo así, vamos a poner un ejemplo más claro. Hoy, que de hecho ya cayó la noche aquí en Puebla, yo puedo percibir a lo lejos quizás un homicidio, ¿no? Y yo a lo lejos veo una persona con una gorra de los Pumas. Y yo más o menos identifico que mi vecino también usa siempre una gorra de las Pumas y es de tez clara. Y desde mi perspectiva en estas condiciones, yo puedo tener casi la seguridad, la certeza de que fue la persona, el asesino que mató a otra persona, fue mi vecino, ¿no? Pero en realidad mis capacidades sensoriales tienen ciertas deficiencias, pero yo puedo, cómo lo percibí, yo puedo tener la creencia de que fue mi vecino y puedo decirlo con total seguridad. Pero eso al fin de cuentas, mi dicho, incluso porque muchos jueces apelan a la seguridad del testigo, ¿no? Y esto es una cuestión más que nada vinculado a la fragilidad de la memoria, ¿no? Y no porque me desenvuelva de manera segura quiere decir que estoy diciendo la verdad, ¿no? Por eso es de que es muy preocupante que la Corte en este tipo de jurisprudencias apele a cuestiones subjetivas, ¿no? De hecho, yo lo he comentado que hoy en día por todas las, vamos a decirlo así, las áreas de mejora, por no decirlo de otra manera, de la justicia penal, las personas, aunque sabiéndose inocentes, o bien en su calidad de víctima, sabiendo que resintieron un delito, no tienen la total seguridad de que el sistema de justicia penal les va a responder. Y van con nervios, van con literalmente, incluso vamos a decirlo así, hay personas que al hablar en público o al relacionarse con personas extrañas, pues se ponen muy nerviosas y eso no es un parámetro fiable, es algo subjetivo. Ahora bien, no solamente tenemos, y es bien interesante, porque la Corte ha dicho, bueno, el juez tiene esta, casi vamos a decirlo así, es una cualidad divina, y yo lo identifico como una cualidad divina porque prácticamente equiparan al juez como un dios. O sea, un dios que con verte nada más puede saber si estás mintiendo o no. O sea, tiene esa cuestión, es omnisciente, es casi un dios, ¿no? Pero bien curioso que la Corte, tanto la Corte como plenos regionales, prácticamente ha visto al juez, vamos a decirlo así, no tanto como un dios, sino como un ser virtuoso, porque esta cualidad de la inmediación en un sentido fuerte, de prácticamente tener la capacidad para ver si alguien miente o no, la delimita. ¿Y por qué la delimita? Porque también hay jurisprudencias que dicen, bueno, si se pierde la inmediación, bueno, pues hay que reponer todo el juicio, ¿no? O sea, por un lado, le da esta cualidad casi divina de determinar si un testigo miente o no, pero la delimita vamos a decirlo así, por cuestiones temporales, ¿no? Hoy en día hay una jurisprudencia de un pleno regional que sin ver la trascendencia de esta infracción, que ustedes lo sabrán, cuando se interrumpe una audiencia de juicio oral por más de 10 días naturales, prácticamente aquí, según el pleno regional, el juez se le borra toda la memoria, ¿no? Y claro que ese paso del tiempo puede tener como que consecuencias en que el juez valore deficientemente, ¿no? Pero desde mi perspectiva eso tiene que darse efectivamente, ¿no? Si pasaron 10, si pasaron 15 días o 20 días, esto tiene que reflejarse ya en la valoración. Pero aquí como se tiene una percepción del principio de mediación en un sentido fuerte, pero delimitado, ¿qué es lo que pasa? Que se repone el procedimiento, ¿no? Y esto es muy preocupante porque no se toma en cuenta las consecuencias
en respecto de la búsqueda de la verdad material. Porque, ok, se perdió la inmediación por 10 días, sin ver si trascendió o no esa infracción de la suspensión de más de 10 días naturales, se repite el juicio. Aquí tiene dos consecuencias, la verdad, lamentables. Una, que literalmente a veces no estamos conscientes de todo lo que se gasta, todo lo que pasa en las personas, porque no solamente erogan recursos económicos, sino que su tiempo, incluso hasta el buscar a sus testigos o sus peritos, es literalmente una carga muy fuerte para las personas y literalmente este tipo de decisiones es obligarlas a hacer todo, ¿no? No solamente a erogar estos gastos, sino todo lo que han pasado, ¿no? E incluso pues sin tener una sentencia que resuelva la problemática de origen, ¿no? Pero aparte tiene una consecuencia negativa desde el ámbito probatorio, ¿no? Porque al final del día, si se repite el juicio, pues es claro que ya un testigo sabe que declaró el otro testigo. Y también entre los litigantes, vamos a decirlo así, entre los abogados, ya saben sus estrategias. O sea, volvemos a lo mismo, es una justicia ficticia. Pero esto es esta es una característica de un sistema que apela a la íntima convicción del juez, a la cuestión subjetiva. A mí no me importa literalmente lo que dice mi testigo esté corroborado con otras pruebas. A mí lo que me importa es convencer subjetivamente de mi teoría, vamos a decir, del caso, ¿no? Y a partir también de criterios subjetivos como estos que apelan a cómo se comporta un testigo, porque aquí lo voy a decir muy claro. No, cómo se comporta un testigo, ese no es un parámetro racional para valorar si miente o no. O sea, tenemos que ver si está corroborado su dicho, ¿no? Con el demás caudal probatorio. Otra cuestión que identifica a nuestro actual sistema, vamos a decirlo así, de valoración como uno literalmente subjetivo, es esta cuestión de la motivación. Nosotros tuvimos la oportunidad de proponer diversas sentencias que a su vez, cuando fueron aprobadas por la anterior integración del tribunal en el cual estoy adscrito, se emitieron diversos criterios. Iban de la mano esta cuestión de racionalizar la justicia penal. Porque si ahora, ok, ya no estamos ligados a las reglas probatorias del legislador, pero estamos obligados a valorar la prueba con base en estas reglas de la lógica. Y si el juez no las valora así, esto quiere decir que la valoración es arbitraria. Por ejemplo, un testigo, yo le puedo dar o no un valor probatorio dependiendo si su relato es conforme a las reglas de la lógica. O bien yo también lo puedo, vamos a decirlo así, testear con base en la ciencia, ¿no? Y pueden decir, bueno, ¿cómo yo puedo valorar una prueba testimonial con base en la ciencia? Pues hoy en día hay una rama científica, que es la psicología del testimonio, que nos da varios parámetros de cómo podemos como ponderar, vamos a decirlo así, o tomar en cuenta diversos factores que pueden incidir en la captación de un evento y también en la memoria y en cómo se recaba un testimonio, ¿no? Pero eso es una cuestión, vamos a decirlo así, desde una de las reglas de la sana crítica es la ciencia, y hasta parece lógico, si ahora la ciencia es lo que tiene que determinar la valoración o sujetar más bien la valoración que hace el juez, pues el juez tiene que investigar un poco más allá de su percepción subjetiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y de hecho lo he hablado en otros foros, que hoy en día entra mucha, vamos a decirlo así, de hecho así es el término ciencia basura, ¿no? Técnicas que se dicen periciales pero que no tienen algún sustento científico comprobable, ¿no? Nosotros hemos tenido asuntos donde hemos evidenciado que ciertas técnicas, como es el uso de muñecos anatómicamente perfectos, no tienen ningún respaldo científico, no han sido respaldados o probados científicamente. Y ese tipo de técnicas se utiliza, de hecho, en casos muy graves, ¿no? Como casos de abuso sexual contra niños. Incluso, sí, aunque estas técnicas no tengan exámenes que las respalden, incluso también hay, esto es lo grave, que sí hay estudios que dicen que el empleo de esos muñecos puede causar falsos recuerdos en niños que no han sufrido abuso sexual, ¿no? Y esto hasta pareciera un tanto obvio. Si ahora yo como juez penal tengo que sustentarme en las reglas de la lógica para valorar un testimonio, para valorar un perito, tengo que decir con base en qué regla de la lógica le determino valor o no, con base en qué rama científica estoy valorando o no.
Y aquí es muy importante porque hay otro parámetro que es las denominadas máximas de la experiencia. Este término lo conformó un jurista de apellido Stein. Él, de hecho, sí lo explica en términos generales que estas máximas de la experiencia no son de la experiencia del juez, porque si eso prácticamente sería el conocimiento privado del juez. Si el juez valoraba conforme a su experiencia individual, eso es el conocimiento privado del juez y eso no lo puede hacer porque es subjetivo. El concepto de máxima de la experiencia es una, vamos a decirlo así, una regla general o una generalización que es aceptable por una determinada comunidad, ¿no? Esto a mí me lo explicó un jurista colombiano a partir de un ejemplo. En Colombia todavía se tiene que acreditar la causal de divorcio, a diferencia de nuestro país, de México, que ya no es necesario acreditar, por ejemplo, una cuestión de infidelidad, ¿no? Me decía, bueno, es que en Colombia hubo un caso, me planteó así un caso en el que el esposo literalmente siguió a la esposa y la grabó ingresando con otra persona a un motel. Y en realidad, pues no tiene propiamente una prueba de la infidelidad en sí, sino que aquí lo que se razonó fue a través de una máxima experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen dos personas cuando entran a un motel, ¿no? Y pues literalmente no hubo mayor explicaciones, ¿no? Esa es una generalización que acepta una comunidad determinada, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el juez. Tiene que construir máximas de experiencia, ¿no? ¿Y cuál es lo importante de que fundamente, que motive la máxima de experiencia que rige su valoración, ¿no? Porque puede existir el caso de que el juez considere que se está sustentando en una máxima de la experiencia, pero en realidad sea un perjuicio. Otro ejemplo muy famoso es un caso que pasó en Perú, un caso que es muy famoso y se identifica porque se le dice el caso del tanga rojo. Un juez, respecto de un caso de violación, el juez dijo, bueno, conforme a las pruebas que se han desahogado, pues se deriva que en el día de la violación la mujer usó un tanga rojo. Y conforme dijo las máximas de la experiencia, que en realidad eran su conocimiento privado, cuando una mujer usa un tanga rojo significa pues que está predispuesta a la relación sexual y por ende no puede haber violación. Esto es grave, ¿no? Porque el juez partió de una supuesta experiencia de él, que es más, era su conocimiento privado, ¿no? Pero en realidad es un prejuicio, ¿no? Prejuicio. Pero lo importante de que hubiera motivado es que a partir de esa motivación, de esta generalización indebida que hizo el juez, se pudo decir eso está mal. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que a raíz del criterio jurisprudencial de un pleno regional, el juez no está motivado, y esto incluso hasta es algo contradictorio que yo la verdad no he entendido. El pleno regional reconoce que nuestro sistema actual de valoración se rige por las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Este es el parámetro que elimina la arbitrariedad del juez. Pero el pleno regional dijo, pero no está obligado a expresar cuál fue la regla lógica, la máxima de experiencia del conocimiento científico en que se sustentó. O sea, literalmente es la mayor incongruencia que yo he escuchado en mi vida. O sea, tú juez, estás sujeto a estas 3 reglas. Y uno pensaría, bueno, como estoy sujeto a estas 3 reglas, al valorar la prueba tengo que expresar cuál regla me basé. Porque, por ejemplo, el juez puede decir, bueno, yo le doy valor probatorio a la prueba en psicología que empleó los muñecos anatómicamente perfectos o otras pruebas proyectivas. Y eso es muy, muy común, el uso de dibujos que tampoco tiene un sustento científico. A partir de expresarlo, el acusado y su defensa puede decir, bueno, juez, es que aquí con base en la ciencia, estas 2 técnicas no tienen fiabilidad. O bien el juez puede decir en casos, y es muy común en tiempos recientes, ¿no? Puede determinar en casos de guarda y custodia a través o sustentado en el síndrome de alineación parental. A partir de esa expresión, las partes pueden decir, oye, juez, en revisión o en amparo, ese síndrome, la ONU ya dijo que tampoco tiene fiabilidad. Eso es lo importante de que lo exprese, ¿no? O el juez puede decir, bueno, con base en el principio lógico de no contradicción, yo le niego valor probatorio hasta el testimonio. Bueno, a partir de ahí ya puedo controvertir.
O incluso como en los casos que les explicaba, el juez puede decir, bueno, con base en esta máxima de experiencia, yo considero que el hecho está probado o no. Pero uno incluso puede atacar, porque como les decía, la máxima experiencia es una generalización. Y yo no solamente puedo evidenciar que prácticamente es una cuestión como subjetiva del juez, de su propio conocimiento privado, sino que también puedo atacar como que la base de esa supuesta máxima de experiencia. Todo esto va ligado al derecho de defensa de las personas acusadas. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el Pleno Regional, cuando sesiona este asunto, de hecho uno de los magistrados sí reconoció que este sistema actual que tenemos, se tiene que sustentar en todas estas 3 reglas. Y aquí lo que me parece muy lamentable es que uno de los integrantes de ese pleno regional, así literalmente lo dijo, de hecho, por ahí en Ex lo evidencié, dijo expresamente, es que es muy difícil pedirle al juez que valore de esta manera. O sea, que diga qué máxima de la experiencia fue en la que se sustentó, que diga el principio lógico o el conocimiento científico. Es muy difícil pedirle al juez que haga eso. Y yo la verdad sí me sorprendí porque en realidad, tanto especialmente en la justicia federal, los jueces y magistrados tienen emolumentos pues muy buenos, ¿no? Y decirle, bueno, es que, vamos a decirlo en un término muy coloquial, es que pobrecito, ¿no? Va a motivar racionalmente la prueba, ¿cómo le vamos a pedir eso, no? Y yo digo, bueno, es que en realidad la situación difícil es la que viven las personas privadas de su libertad esperando una sentencia, ¿no? Antes en el sistema tradicional se decía, es que lo grave de este sistema, el de prueba tasada, el del sistema escrito, es que los gobernados no ven al juez, no conocen al juez. Pero yo, a mi parecer, estamos o en lo mismo, o en un contexto más grave, porque, ok, hoy sí vemos al juez, las personas acusadas ven al juez que los condena cara a cara, pero no saben por qué motivos les dan. Y a partir de este criterio del pleno regional se valida literalmente no motivar. Y esto es muy grave en un país en donde hay una línea jurisprudencial y muy importante sobre la motivación porque va ligado al derecho de defensa. O sea, si a mí no me da razones, yo no puedo controvertir, ¿no? Y otra cuestión que es muy grave es también si nosotros ya sabemos que tenemos estas 3 parámetros, que es la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, pues tenemos que investigar un poco más sobre sus orígenes. Y aquí, ¿qué es lo que pasó también en la sesión que derivó en esta jurisprudencia? Es que también se dijo que todos estos 3 parámetros ya los trae interiorizados el juez. Y esto también es algo que literalmente no comparto, porque el juez no puede ser experto en psicología del testimonio, no puede ser experto en química forense. O sea, vamos de nuevo a la premisa que les comento. Con base en este sistema, literalmente es una cuestión disfrazada, pero es la íntima comisión, es un sistema persuasivo, se le asigna una cualidad casi casi divina al juez. El juez sabe todo. El juez es todólogo y no es cierto. Pero bueno, al final de cuentas, creo que podemos hacer, ya la Corte ha hecho o ha emitido más bien jurisprudencia derivado de casos aislados, donde ha literalmente, vamos a ponerlo así, reculado y ha incorporado ciertos criterios vinculados más a una cuestión racional. Sin embargo, creo que es muy importante como que hacer énfasis en esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, esto incide en el derecho de defensa de los gobernados. Si bien es cierto, y de hecho, ¿qué es lo preocupante o lo que llama la atención? Que incluso en materia de recursos, legalmente el Código Nacional no contemplaba la posibilidad de controvertir la valoración de las pruebas. Y esto también tiene un origen porque pues prácticamente esta cuestión de que yo no puedo controvertir lo que hizo el juez se vincula más a una cuestión subjetiva, porque el juez estuvo presente en la audiencia y por ende otro órgano revisor ya no lo puede controlar. Esto es apelar a una cuestión, pues prácticamente un poder divino que tiene el juez, ¿no? Yo la verdad, desde mi punto de vista particular, la justicia penal tiene que abandonar estos dogmas, porque literalmente es como un dogma de fe. O sea, se cree que el juez puede literalmente testear o escudriñar, vamos a decirlo así, si una persona miente o no. O sea, eso literalmente, o sea, solo lo puede hacer un ser divino. ¿Qué es lo que sí le corresponde al juez? Valorar el testimonio, no al testigo, el testimonio y ver si está corroborado. Todo lo que entra
vamos a decirlo así, de técnicas o pruebas periciales, tiene que corroborar tiene que haber un control racional. Muchas personas me han dicho, bueno, es que también si el juez no tiene los conocimientos para prácticamente examinar o contradecir, vamos a ponerlo así, las conclusiones del perito. Es cierto que tiene que haber un punto en el que el juez, y vamos a denominarlo así, tiene que aceptar lo que dice el perito. En términos jurídicos es la famosa deferencia. Porque como esto escapa de mis conocimientos, va a llegar un punto en el que yo voy a deferir y voy a confiar en lo que dice el perito, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí le corresponde al juez? Es verificar ciertos parámetros de lo que me está diciendo el perito. Por ejemplo, el juez, sin tener los conocimientos de cada materia de los peritos que puedan intervenir en un juicio, sí puede, y esto también tienen que hacerlo las partes, el juez tiene que determinar cuál es el grado de error de determinadas técnicas, ¿no? Porque aquí es algo muy preocupante y si nos volcáramos a estudiar un poquito más sobre este parámetro de qué es los conocimientos científicos, en realidad la ciencia no maneja certezas absolutas, todo es en una cuestión de grados, ¿no? Yo les puedo decir que vamos a decir, la única técnica que es prácticamente tiene un 100% de fiabilidad es la prueba de ADN. Tiene fiabilidad cerca del 99.9%. Pero todas las demás ramas científicas tienen sus límites. ¿Y qué es lo que pasa en los juicios? Es que el perito de cualquier materia presenta su opinión pericial sobre determinada rama, vamos a ponerlo así, sobre la dactiloscopía, y dice que este tipo de examen tiene 100% de fiabilidad, ¿no? 100% de certeza, hice mi examen y prácticamente esto es palabra de Dios, ¿no? Pero en realidad es que cada rama científica tiene sus límites, ¿no? Hablando de esta cuestión de la dactiloscopía, de hecho esto no es algo reciente, es algo que pasó, si no me recuerdo, en 2004, en los atentados de España. Hubo un caso muy famoso que se le identifica por el nombre de la persona que acusaron, que es un abogado de Estados Unidos, Brandon Mayfield. En los atentados de España en 2004, si no me recuerdo, hubo varios ataques de bombas en estaciones de trenes. Se encontró una mochila con explosivos que no detonaron y la policía de España con el FBI recabaron ciertas huellas dactilares, ¿no? Y muchos piensan o manejan o se maneja mucho el principio de que tu huella es única y no se puede repetir, ¿no? Tus huellas son las únicas en el mundo, ¿no? Por eso, el FBI en su base de datos hizo las pruebas relativas y dijo, mira, ya di con el responsable, uno de los responsables de los atentados es este abogado, ¿no? Brandon Mayfield, ¿no? Y aparte el FBI partió de un sesgo, ¿no? Porque él era, si no me recuerdo, o era musulmán o defendía defendía mucho la cultura de los musulmanes. Y el FBI literalmente dijo, bueno, aquí hay un match perfecto, ¿no? O sea, 100% de certeza que es él, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Que la policía española, vamos a decirlo así, de una perspectiva más racional, porque aquí es no solamente confiar en lo que nos dice un testigo, un perito a partir de algo que nos presenta como científico, sino que hay que ver como que el grado de error y los alcances de cada rama científica. ¿Qué es lo que hizo la policía española? Dijo, bueno, ok, tú dices que no hay una posibilidad de error, ¿no? Pero la policía española dijo, bueno, esta persona, ¿cuándo entró a España? ¿No? Pues se hizo una investigación más exhaustiva y nunca había entrado a España, nunca había ingresado al continente europeo, ¿no? Siguió investigando la policía de España y dio con otra persona que sí había estado en España, que sus huellas correspondían, ¿no? Pero esos límites el juez no se ha encargado de ir más allá, porque todo lo que se le presenta como científico lo valida, ¿no? Y yo puedo decirles de muchas técnicas, incluso vamos a un caso muy, muy extremo, en el que en México incluso hasta se ha echado mano de videntes, ¿no? En suma, creo que el juez, o sea, sí tiene la capacidad de controlar racionalmente lo que le dice un perito, o sea, aunque no tenga los conocimientos, sí debe establecer, incluso ayudado por las partes, o más bien fundamentalmente por lo que hacen las partes, puede establecer el grado de error de una técnica y también cuáles son sus alcances y sobre todo de acuerdo al procedimiento que llevó, ¿no? Claro que se puede controlar racionalmente lo que dice un perito. El valor
probatorio de un testigo se puede hacer también a partir de una cuestión racional, no centrándome en lo que dice el testigo como sujeto y su expresión corporal, sino en si está corroborado o no con los demás elementos de prueba. Y esto es lo importante, de hecho, de la inmediación, que a partir de lo que hacen las partes, incluso el juez a partir de preguntas aclaratorias, la calidad de la información, no solamente en cantidad, sino en calidad de la información que proveen los peritos y los testigos aumente. Y entre más información tenga el juez, puede llegar a resolver de mejor manera. Pero a partir de esta concepción de que entre más información tenga, yo puedo valorar si determino probado un hecho o no. Eso es lo importante de la inmediación. No es porque el juez tenga la cualidad casi divina de determinar si un testigo miente o no. Y creo que debemos de poner énfasis en la cuestión de la motivación, ¿no? Gracias, maestro. Realmente creo que ha quedado clara esta circunstancia. Hemos tocado en algunos episodios, incluso les recomendamos el episodio 7. Hace un año lo grabamos y sí, justo hablamos de la valoración que es libre y lógica ya en este sistema, y la sana crítica. Estos parámetros de los que usted ya se ha hecho cargo, pues son el límite para el juez. Funcionan como una limitante de la arbitrariedad o de alguna manera el actuar que pudiera vulnerar algún derecho fundamental, incluso las reglas del proceso mismo. Realmente me parece que es fructífero poder aprender, poder entender, y tal como usted lo ha hecho a manera de ejemplos, creo que para toda la audiencia va a quedar muy claro. Desde luego que, como usted lo ha dicho, esto no es cosa fácil de me inscribo a 2, 3 cursos, veo un episodio de un podcast y ya estoy listo, ¿no? Creo que es una formación que debe tomarse en serio a través de bibliografía de manera extensa. Hay muchos autores y autoras que enriquecen y ¿por qué no? El mismo razonamiento probatorio, en este caso la teoría de la prueba, va evolucionando incluso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, me parece que ha quedado muy claro. Le agradecemos desde luego su participación, el poder estar aquí con nosotros, el que también nos hable de usted, de su formación, y que pueda o haya tenido la oportunidad de disertar este pequeño, por así decirlo, diálogo con nosotros. No nos queda nada más que agradecerle, y quisiéramos preguntarle cuáles son sus redes sociales, en dónde lo podemos ubicar para que pues las personas que nos ven puedan tener contacto con usted. Claro, prácticamente estoy en todas las redes sociales como Malcolm Bravo, en Facebook, Instagram, X. En TikTok estoy como Malcolm Bravo Puebla. También mi página de Facebook está como Malcolm Bravo Puebla. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo es subir ciertos clips, y lo vamos a hacer de manera más recurrente, explicando más detalladamente estas cuestiones. Y también invito a las personas que a través de las redes sociales me hagan llegar esos comentarios o dudas que pudieran tener, porque también a través de esta forma de hacer clips voy a responderlos, y no solamente de la cuestión que he hablado sobre la evaluación probatoria, sino también sobre diversas propuestas de campaña que he estado como que compartiendo, más allá o no solamente para llevar la racionalidad en todas las materias de impartición de justicia, sino también en otras cuestiones que me parecen relevantes. Muchísimas gracias, maestro. Pues no queda nada más que desearle mucho éxito en esta contienda. La verdad es que necesitamos jueces preparados y muy capaces, así como usted. Así que el mejor de los éxitos, y esto fue De Penalista a Penalista. Muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio, más en este tipo de campañas que tenemos que estar literalmente pues adentrándonos en redes sociales. Y pues nada, literalmente pues recordar a la gente, especialmente a las personas de Puebla, que voy a estar en la boleta rosa, y que si me dan su voto de confianza, marquen mi número 18. Muchas gracias.